En el patio de la casa había un pozo seco que llevaba años abandonado. Una madrugada me despertó un sonido extraño. Parecía el llanto de un niño y venía desde el fondo del pozo. En la finca donde crecí había un pozo viejo que nadie usaba durante años. Pero algunas madrugadas había algo que sonaba como el llanto de un niño que venía desde el fondo del pozo. La primera vez pensé que era un animal, hasta la noche en que me acerqué a mirar. Ese pozo estaba en una esquina del patio detrás de la casa. Cuando yo era niño ese pozo todavía tenía agua, pero con el tiempo se fue secando poco a poco, hasta que un día simplemente dejó de usarse. Mi papá lo tapó con unas tablas viejas y nos dijo que no nos acercáramos. No porque fuera peligroso, sino porque el pozo era demasiado profundo, muy profundo. Con los años el lugar quedó olvidado y las tablas se pudrieron. Y ese pozo quedó abierto otra vez, pero nadie le prestaba atención, hasta una madrugada. Yo tenía por ahí unos 17 años cuando pasó. Esa noche me desperté cerca de las 2 o 3 de la mañana. No sé por qué, simplemente abrí los ojos. La casa estaba en silencio. Mi familia dormía, pero entonces escuché un sonido extraño, débil, así como lejano, como si alguien estuviera llorando. Al principio pensé que venía del monte. A veces los animales hacen sonidos raros por la noche, pero ese sonido volvió a escucharse y esta vez era más claro. Era un llanto corto, entrecortado, como de un niño pequeño. Me quedé quieto escuchando en la cama y el sonido volvió. Y esta vez me di cuenta de algo que me hizo sentir incómodo. No venía del monte, venía del patio. Me levanté despacio y salí al corredor. La madrugada estaba completamente oscura y solo se escuchaban los grillos. Pero entonces, otra vez, el llanto. Esta vez lo escuché con claridad. Venía desde el fondo del patio, justo donde estaba el pozo. Sentí un escalofrío y pensé que tal vez algún animal había caído ahí dentro. Pudo haber sido un gato, un cachorro, así que agarré una linterna y avancé hacia donde estaba el pozo. El suelo estaba húmedo por el rocío. Mientras más me acercaba al pozo, más claro se escuchaba el llanto. Y definitivamente era igual al de un niño. Me acerqué despacio, lentamente. El pozo estaba completamente oscuro. Apunté la linterna hacia abajo. La luz apenas iluminaba las paredes del pozo. No se veía el fondo, es que estaba muy profundo. Entonces el llanto volvió a escucharse, pero esta vez justo debajo de mí. Sentí inmediatamente una cosa rara en el estómago y entonces pregunté, ¿quién está allí? El llanto se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto. Esperé unos segundos, nada, solo los grillos. Pensé que tal vez el animal se había movido o simplemente se había quedado quieto. Así que me incliné un poco más y alumbré directamente hacia abajo. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Un pequeño susurro, muy débil, como si alguien hablara desde muy abajo. No entendí lo que decía, pero sonaba como una voz. Retrocedí inmediatamente. El corazón me estaba latiendo muy fuerte, como que se quería salir del pecho. Sin embargo, me quedé unos segundos más. Pero ya no se escuchaba nada, ni llanto, ni voz, nada. Esa noche regresé a la casa sin decirle nada a nadie. Pensé que tal vez había imaginado todo, pero 2 noches después volvió a pasar. Esta vez cerca de las 3 de la madrugada. Otra vez el llanto. Mi papá lo escuchó. Se levantó molesto, pensando que a lo mejor algún animal estaba haciendo ruido. Esta vez salimos los dos, también con linterna. Y cuando nos acercamos al pozo, el llanto volvió a escucharse. Mi papá, como yo lo había hecho, alumbró hacia el fondo, pero no se veía nada más que oscuridad. El llanto duró unos segundos más y luego se detuvo, como si alguien hubiera dejado de llorar. Después dijo algo que todavía recuerdo. Mañana vamos a tapar esto. Y así fue. Al día siguiente trajimos unas tablas gruesas, tierra y hasta piedras. Tapamos completamente el pozo como si nunca hubiera existido. El llanto nunca más volvió a escucharse, nunca. Pero años después, hablando con un viejo vecino del sector, le hablé del pozo. Y él se quedó en silencio unos segundos. Y me dijo algo que todavía me pone la piel de gallina. Hace muchos años, mucho antes de que nosotros viviéramos en esa finca, alguien había caído en ese pozo. Un niño. Y dicen que lo encontraron demasiado tarde. Desde entonces, nadie quería usar ese pozo. Y ahora, cada vez que recuerdo ese llanto que escuchaba aquella madrugada, hay algo que no dejo de pensar, porque esa noche cuando alumbré hacia el fondo, el llanto no sonaba como si estuviera cayendo al pozo, sonaba como si estuviera subiendo.
Soy Renán Alaba Castro y estas son historias de mi tierra.